y bienvenidas a todos y a todas. Este es el cuarto encuentro de Derecho Constitucional que está organizado por la Universidad de Buenos Aires y en conjunto con la Universidad de Oviedo, por los profesores doctor Benito Aláez Corral de la Universidad de Oviedo y el profesor también doctor Raúl Gustavo Ferreira de la Universidad de Buenos Aires, que como mencionaba Diego, por unos compromisos por el posgrado, del doctorado, perdón, entrará un poco más tarde a la reunión. Repasando un poco los tres primeros encuentros, el primero estuvo a cargo del profesor doctor Leandro Vergara, director del Departamento de Posgrado, que habló sobre la Constitución y su reforma, los retos y problemas teóricos en Argentina y en España. El segundo encuentro versó sobre la igualdad y la no discriminación en el constitucionalismo contemporáneo y estuvo a cargo de la profesora María Alejandra Perícola y la profesora doctora María Valditares Suárez de la Universidad de Oviedo. El tercero y último encuentro antes de este estuvo a cargo del profesor doctor Alberto Dallavía de la Universidad de Buenos Aires y el profesor doctor Francisco Bastida Freixedó de la Universidad de Oviedo, y versó sobre el sistema de gobierno presidencial en Argentina y el sistema de gobierno parlamentario en España. Hoy hablaremos sobre la cuestión judicial y la tutela multinivel de derechos, y para contar un poco más y presentar a la expositora y al expositor que nos acompañan, le doy la palabra a Victoria Peretti para que los presente. Bueno, como señalaba Melissa, en este cuarto encuentro contaremos con las exposiciones de la profesora Carolina Cirilo y del profesor doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. La profesora Carolina Cirilo es profesora adjunta de Derecho Constitucional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, coordinadora del Núcleo Interamericano de Derechos Humanos de esa facultad y docente de Elementos de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Es secretaria general de la Comisión de Educación Jurídica de la Orden de Abogados de Brasil de Río Grande del Sur. Comenzaremos entonces con la doctora Carolina Cirilo en primer término, y posteriormente disertará el profesor doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, que es abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires y doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional del Litoral, provincia de Santa Fe. Es doctor honoris causa en más de 44 universidades americanas y europeas. Fue profesor titular y director del Departamento de Derecho Penal de esta casa de estudios. También nombrado en el año 2007 como profesor titular consulto de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires por designación del Consejo Superior. Autor de obras renombradas como el Tratado sobre Teoría del Delito, Manual sobre Derecho Penal, parte general, En busca de las penas perdidas, El enemigo en el derecho penal, Criminología, aproximación desde un margen, La palabra de los muertos, La cuestión criminal y La Pachamama y el humano, entre otras. Ha recibido el premio Estocolmo de Criminología en el año 2009, se destacó en importantes cargos judiciales, llegando a ser ministro de la Corte Suprema de la Nación Argentina. Además, ejerció funciones en diversos ámbitos. Fue director latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del crimen y el tratamiento del delincuente, interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, director de la Revista de Derecho Penal y Criminología de la Ley, Thomson Reuters, vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal y vicepresidente de la Sociedad Internacional de Defensa Social. Fue secretario general y fundador de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, miembro del Eminent Jurist Panel on Terrorism, Counterterrorism and Human Rights,
de la Comisión Internacional de Juristas, Ginebra, autor de proyectos de reformas a los códigos penales argentino en el año 1991, ecuatoriano en los años 1969 y 1992, boliviano en el año 2009 y costarricense en el año 1991. Fue presidente de la Comisión de Expertos Internacionales designada por el Poder Ejecutivo de Bolivia para la elaboración del anteproyecto de un nuevo Código Penal Nacional, presidente de la Comisión designada por el Poder Ejecutivo Nacional para la elaboración del proyecto de reforma, actualización e integración del Código Penal de la Nación Argentina, miembro de la Reforma Penal Ecuatoriana. Actualmente se desempeña como juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le doy la palabra entonces a la profesora Carolina Cirilo para que dé comienzo con el encuentro. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Muy bienvenidos a este seminario. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes y intentaré hablar un poquito en castellano, no tan bien como el doctor Zaffaroni habla el portugués, sino que voy a intentar que me entiendan en mi portuñol, agradeciendo al doctor Diego Doabichán por la invitación y a todas y todos por estar acá. Yo pretendo hacer una breve introducción sobre el tema del panel, una introducción general sobre qué podemos decir cuando hablamos de derecho constitucional en América del Sur. Es un recorte sudamericano y que me parece que es importante para que podamos hablar de protección multinivel, rol del Poder Judicial, estructuras judiciales, y todo lo que nos toca. Bueno, América del Sur tiene contextos regionales distintos, características culturales propias, tradiciones, organización políticas diversas, la herencia colonial muy marcada, la nuestra de Brasil con la experiencia del hecho de que fuimos un imperio, pero hace 30 años, 40 años, nosotros estamos intentando desarrollar un proceso constitucional iniciado en el siglo XIX, con avances y retrocesos, que son nuestras democracias constitucionales en construcción. Esta democracia constitucional tardía hace con que aparezcan en el derecho constitucional las más distintas identidades regionales, con adopción de diseños constitucionales propios y producción de una pluralidad de institutos relacionados al derecho constitucional. Así, le voy a cuestionar, para dejar una provocación para el debate, ¿qué es el derecho constitucional en la América Latina, en especial en América del Sur? Y advierto que esta discusión hoy necesita que hablemos de la adhesión de esos países al sistema interamericano de derechos humanos, y eso implica entender cómo el derecho constitucional debe moverse desde esta nueva dimensión o interacción. Advierto también que soy brasileña y que Brasil sigue siendo un desafío de integración del sistema constitucional con el sistema regional interamericano de protección de derechos humanos. Así, la cuestión resulta un poco compleja si uno va a pensar que estamos hablando de constitucionalización del derecho internacional o internacionalización del derecho constitucional. Son esas medidas que los constitucionalistas ponen en evidencia cuando discuten esos términos. De verdad se puede hablar en protección multinivel de derechos humanos, basados en la idea del principio pro persona. Se puede decir, bueno, en ese sentido tenemos que convivir con las protecciones nacionales y cuando fallan y cuando son menos protectivas, tenemos el acceso a un sistema, por lo menos regional, de protección de derechos humanos. Y en ese sentido es que hablan algunos constitucionalistas brasileños, como Melina Fachin, Siddhartha Legale, para quienes hay una idea de ius constitucionale comuni
o que la Convención Interamericana de Derechos Humanos hace la fuerza de una constitución interamericana. Pero es cierto que para desarrollar ese tema tenemos que dar un paso hacia atrás en nuestra historia regional, y es muy, muy importante algo que no hacemos, que es rescatar el tema de la Operación Cóndor y de una integración sudamericana o un sistema interamericano clandestino que nuestros países tuvieron en las décadas de 60 y 70 del siglo pasado. Nosotros en Brasil es casi un tabú hablar de la Operación Cóndor. Ya lo sé que para los argentinos, uruguayos y chilenos ese tema es un tema de la orden, pero es un tema que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de integración de los sistemas jurídicos y nuestra identidad regional en los conceptos de derecho constitucional y protección de derechos humanos. No hablar del pasado, no hablar de la Operación Cóndor, es un problema que genera, por lo menos a nosotros brasileños, una deuda sudamericana con la protección de los derechos humanos. El hecho que Brasil no hable de Operación Cóndor, el hecho que Brasil niegue la violación masiva de derechos humanos en el periodo de la dictadura militar, el hecho que Brasil mantenga su ley de amnistía y que un presidente o el Congreso o alguien pueda decir a una presidenta que está votando por su impedimento, por su impeachment, haciendo referencia a su torturador y no salir preso y no perder el mandato, y sí, llegar a ser el presidente de un país, es algo muy, muy, muy fuerte. Es fuerte porque nosotros tenemos un pasado de integración no deseada o integración jurídica clandestina, sistema interamericano clandestino, Mercosur del terror, como quieran utilizar la expresión que les dé la gana, pero de verdad existía básicamente un modelo de violación de derechos humanos sistemático llevado a cabo por los agentes públicos, los agentes del Estado, que hicieron una cooperación de inteligencia, de información, para perpetrar terrorismo de Estado. Y ese tema no es un tema menor. Ya lo sé que ustedes, en general argentinos que están acá, están llenos de hablar sobre eso, pero en Brasil seguimos teniendo que hablar porque seguimos teniendo ese problema de integración regional, una integración no deseada. Hay un conjunto de casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que acá delante del doctor Zaffaroni no les voy a mencionar todos, pero algunos que son bastante importantes, como Hellman versus Uruguay, que hoy por hoy está en discusión de nuevo en las audiencias públicas, en el tema de que Uruguay, aunque tenga revogado su ley de amnistía, la ley de amnistía con apreciación de un margen nacional que fuera llevada a 2 plebiscitos, a 2 consultas populares, aún así los uruguayos revocaron la ley de amnistía, pero todavía no impulsionaron los juicios contra los agentes del Estado. Eso no es un tema menor porque nosotros internamente, desde la perspectiva de la ley de amnistía, hacemos una negación del sistema multinivel de protección de derechos humanos. Hay una decisión del Supremo Tribunal Federal, que es la arguición de cumplimiento de precepto fundamental número 153 del Supremo Tribunal Federal, donde el voto vencedor dice algo muy fuerte, que es decir, la ley de amnistía de Brasil funciona casi como la regla de reconocimiento hartiana para el proceso de cambio de una dictadura a una democracia. ¿Cómo una ley de terrorismo de Estado puede ser la regla de reconocimiento de un sistema constitucional? Ya no lo sé, pero así lo dice el Supremo Tribunal Federal en el fallo de la ADPF 153. Entonces, cuando hablo yo de la necesidad de se cuestionar
qué es este constitucionalismo multinivel, cuál es la jerarquía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en Brasil, tenemos aún que discutir el tema de la integración por el sistema de la Operación Cóndor y tenemos que discutir la protección de la estructura judicial brasileña, en ese caso, que es el tema de la ADPF 153. Entonces, no voy más lejos, sino voy a hacer una provocación que cuando hablamos en el constitucionalismo nos gusta mucho hablar de la protección de los derechos fundamentales por los jueces o de la protección jurisdiccional de los derechos, como si el Poder Judicial fuera la ciudadela de la protección de derechos. Tenemos también que pensar, y ahí usando los términos de Luigi Ferraioli, que en relación a la función jurisdiccional no estamos en una función de garantía, sino en una función de poder. Y en Sudamérica, esa función de poder está muy pegada a la idea de poder judicial. Entonces, cuando usamos esa terminología, hay funciones de poder y hay funciones de garantía. Y cuando decimos que, bueno, el poder judicial es la ciudadela de la institución de garantía secundaria, donde cuando no tenemos los derechos, vamos a buscarlos en el Poder Judicial, nos olvidamos también que el Poder Judicial no es necesariamente siempre el local donde hay espacio para derechos fundamentales. Hay espacio también para cuestiones de poder. Entonces, en ese sentido, yo propongo que nosotros tenemos que continuar estudiando o continuar pensando en la estructura de la jerarquía verdadera del derecho internacional de los derechos humanos y esta relación con el principio pro persona. Si ustedes en la Argentina resolvieron el tema con la enmienda o con la reforma constitucional del año 94, nosotros en el año 2004 creamos para nosotros más problemas. Porque permitimos de nuevo que el Poder Judicial, aquel mismo Poder Judicial que dijo que la ley de amnistía era una verdadera regla de reconocimiento del sistema democrático, este mismo Poder Judicial dijo, bueno, el sistema regional de protección de los derechos humanos no tiene jerarquía constitucional. Por lo tanto, no necesitamos trabajar con esa protección multinivel de los derechos internacionales de los derechos humanos y hago citas de las decisiones de la Corte Interamericana, por ejemplo, como si fuera derecho comparado, como si fuera a citar la Corte Argentina. Entonces tenemos un desafío aún en esa protección, que es establecer cuál es ese concepto de derecho constitucional en América Latina, en especial en la América del Sur. La deuda con la discusión sobre la integración no deseada o el sistema interamericano clandestino de la Operación Cóndor y los reflejos que las leyes de amnistías tienen en la protección de nuestros derechos humanos en América del Sur. Y con eso, Diego, Victoria, Melissa, todas y todos, profesor Zaffaroni, hago apenas una provocación que es cómo hacer para que América del Sur pueda integrarse no por la clandestinidad, sino por respecto al principio pro persona. ¿Cómo se da esta protección multiniveles de los derechos? ¿Y cómo hacemos con una estructura del Poder Judicial que no es una institución de garantía, sino una institución de poder? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carol, por tu exposición. Y ahora le damos la palabra al doctor Zaffaroni. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por un gran gusto estar esta tarde con ustedes. La colega plantea una cuestión de derecho constitucional. Yo no soy constitucionalista, soy penalista.
Pero bueno, por razones funcionales me asomo a otras cosas. De alguna manera, plantea un problema respecto de la internacionalización del derecho constitucional. Y creo que hay que problematizar un poco esto, porque el derecho internacional es un derecho que no surge de un órgano superior, sino que al menos cuando tiene como fuente los tratados, surge de la soberanía de los propios estados contratantes. Es decir, en uso de su soberanía renuncian o limitan su propia soberanía. ¿Hasta qué punto la han limitado los estados del continente y los estados de nuestra región? Creo que no es hasta el punto de reemplazar al derecho constitucional, sino hasta el punto de decir, ustedes convenimos todos en que tenemos que ser democracias. Democracias en el sentido de una democracia plural, por supuesto, no en el sentido de una democracia de partido único, una llamada democracia, bueno, sistemas democráticos de partido único, ni tampoco una democracia plebiscitaria que naturalmente acabaría con las minorías, acabaría con llamada democracia plebiscitaria tipo Carl Schmitt. No, ninguna de estas, ni admitiría una presidencia vitalicia, por ejemplo. Bueno, todas estas, creo que está ese límite, está constitucionalizado el derecho constitucional. Si se pretenden exceder esos límites, cuidado, y aquí es donde tenemos que tener una suma delicadeza al tratar el tema, porque se corre un tremendo riesgo que es desvirtuar los propios derechos humanos. Primero, la parte de soberanía que han cedido los estados y en materia de derechos humanos a partir de 1948 se inaugura una etapa, porque el derecho internacional hasta ese momento se había ocupado nada más que de las relaciones entre estados, pero de las relaciones de los estados con sus habitantes no decía nada, y por ende se reservaban el derecho cada estado de matar a sus habitantes cuando le diera la gana. Bien, esto a partir de 1948 cambia, se cede parte de esa soberanía sobre los ciudadanos, pero la regulación del ejercicio interno de la soberanía del pueblo, cuidado, eso, la regulación en detalle, en la medida en que se respeten las reglas básicas de un sistema democrático, no se ha cedido. De modo que cada estado organiza su sistema democrático conforme a su tradición, su historia, etc. Todo el derecho, el constitucional también, es un fenómeno siempre cultural, histórico, político. Bien, esta parcial internacionalización del derecho constitucional importa el respeto a ciertas reglas básicas de derechos humanos, cuya premisa fundamental de la cual se derivan todas las reglas de derechos humanos es la obligación de tratar a todo ser humano como persona por el mero hecho de ser un ser humano. Es decir, nuestras manadas, las manadas de nuestra especie un día se juntaron y dijeron eso, no por azar, por supuesto. No fue que un día se pusieron todos buenos, sino porque hubo una presión enorme, fáctica, histórica. Es decir, la humanidad fue acumulando cultura negativa en base a experiencias criminales. Se fue gestando una cultura, un patrimonio cultural negativo de la humanidad que en un momento eclosionó. En un momento eclosionó y llevó a la positivización de la regla básica y de sus derivados.
Por supuesto que entre el deber ser y el ser hay una distancia, y llevar el deber ser al ser no es sencillo. Pero una colega hace referencia a una afirmación jurisprudencial brasileña sobre que la ley de amnistía es una regla. La ley de amnistía brasileña. Sí, eso es problemático, pero es problemático todo nuestro sistema jurídico vigente. Me iría más atrás. Me iría más atrás si nosotros nunca tuvimos una especie de tratado de Waitangi como tienen los neozelandeses. Aquí llegaron los colonizadores, mataron a los indios, trajeron esclavos y ocuparon policialmente el territorio. Entonces, si vamos para atrás en funciones de las normas fundamentales de que hablaba Kelsen, de la Grundnorm, nuestros sistemas jurídicos parten de una Grundnorm que tiene por fundamento un genocidio. Creo que nuestra filosofía jurídica nunca se ocupó de eso, pero es bueno que lo pensemos. Es decir, nuestro sistema jurídico empieza cuando empieza el mundo, o sea, cuando la especie supo de que existían los otros, o sea, cuando llegó Colón, cuando Vasco da Gama dio la vuelta, y bueno, se conocieron mejor los africanos, se supo del Tahuantinsuyo y el Anáhuac, supieron que existían los europeos, en fin. Ahí es cuando la especie supo que, bueno, más o menos empezaron relaciones mundiales. Y esas relaciones mundiales empezaron con un genocidio. Y se fueron sumando otros, hasta que se fue acumulando un patrimonio cultural negativo en base a experiencia criminal de la humanidad, que un día eclosionó y determinó una normativa de protección mundial. Y después regionales, etc. En todo el sistema que conocemos, la historia corta de los derechos humanos. Pero la historia larga es la historia de la gestación fáctica del patrimonio cultural negativo de la humanidad. Es una historia de crímenes, efectivamente. La situación que se plantea en Brasil es coyunturalmente distinta, en alguna medida, por razones históricas, folclóricas de cada país, es un poco distinta a la argentina, a la chilena. Aquí la dictadura de seguridad nacional terminó con un altísimo desprestigio de las Fuerzas Armadas en función del desastre y el papelón de Malvinas. En Chile no salió tan desprestigiada y dejó como resultado una estructura de fundamentalismo de mercado que eclosiona ahora y se quiebra después de muchos años. En Brasil no protagonizaron ni Malvinas ni eso, un poco más de cerebro tenían y bueno, hicieron una infraestructura económica. Naturalmente, creo que la nuestra fue la más criminal de las tres, por supuesto. Y no sé, hay diferencias históricas, hay coincidencias, paralelos y divergencias con la modalidad histórica o dinámica de Brasil. En Brasil un día se durmieron siendo colonia y se despertaron siendo imperio. Otro día se durmieron siendo imperio y se despertaron siendo república. A nosotros tenemos una historia más accidentada. Esto no implica que no hayamos tenido procesos análogos. Y el proceso análogo es la república oligárquica, la república bella y nuestra oligarquía vacuna. Nuestra oligarquía vacuna que mató indios, fusiló obreros, bueno, y la república bella que, bueno, bombardeó a los seguidores hambreados de Conselheiro, hizo barbaridades parecidas. En fin.
Pero bueno, en definitiva, ¿a qué respondió eso? O ese periodo en que respondió a una etapa de neocolonialismo que nos afectó a los dos y que nos hizo y que nos impulsó a cometer juntos una atrocidad como fue el genocidio de destrucción del Paraguay. La historia de Brasil es más rara en cuanto a abolición de la esclavitud. Recién llega a abolir la esclavitud en 1888, cuando se le desarma la economía nordestina, la economía del azúcar, cosa que sucedió cuando Europa dejó de demandar azúcar, lo cual generó la crisis de Cuba, que producía que el 90% de sus exportaciones era Cuba, y también la del nordeste de Brasil, y trasladó el centro hacia el sur de la economía del café. Es decir, tenemos dinámicas que son distintas por características o coyunturas, pero los dos fuimos víctimas de alguna manera de un colonialismo originario, de una transferencia de población brutal, el sur de Brasil, Uruguay, nosotros, y de un neocolonialismo que nos impuso repúblicas oligárquicas y cuyo último rulo fueron las dictaduras de seguridad nacional. Es decir, cuando se enloquecieron a nuestra cúpula de Fuerzas Armadas, imitando lo que eran las atrocidades que habían cometido el colonialismo francés en Indochina y en Argelia, y les hicieron creer que estaban librando la Tercera Guerra Mundial. Y convirtieron a nuestros ejércitos nacionales en fuerzas de ocupación de nuestros propios territorios. Así terminó el neocolonialismo. No nos llamemos a engaño que estamos en una etapa de colonialismo tardío, o sea, un colonialismo financiero, que presenta características distintas. Pero en los dos países hay cosas que son bastante análogas. En los dos países tenemos partidos políticos únicos, un poco más separados, divididos en Brasil en este momento, que es la concentración de medios de comunicación, que cumple la función sociológica de partidos políticos, suplanta los partidos formales. Los dos tuvimos procesos serios de lawfare, es decir, de instrumentación de la justicia para persecución política de opositores. Y por cierto, sí, en cuanto a sacarnos de encima las viejas manchas, las políticas han sido distintas. Las viejas manchas de los crímenes de nuestras dictaduras. Poderes judiciales diferentes, por supuesto. Yo creo que la estructura de la justicia penal brasileña es mucho más burocrática que la nuestra. Es una estructura, bueno, tiene su origen más o menos, me parece que es mucho más napoleónica en el sentido de una carrera burocratizada. La nuestra está mucho más dependiente, sobre todo en lo que hace a posiciones estratégicas, a decisiones políticas. Lo vimos claramente en el régimen macrista, que movió jueces como quiso. Nuestra estructura judicial es más irracional. Tenemos una Corte Suprema de 5 ministros, es decir que nuestra república está siempre en peligro porque el control de constitucionalidad, de convencionalidad, etcétera, queda en manos de 3 personas. Entre 5, 3 son mayoría, claro. Es decir, nuestro poder judicial es mucho más irracional en su estructura que el brasileño, que insisto, tiene una estructura mucho más burocratizada, todo por concurso, etcétera. Una estructura de esa naturaleza. No confiemos demasiado en el reaseguro del sistema regional. El sistema regional nuestro, lamento desilusionarlos, es un sistema muy débil. Es mucho más débil que el sistema europeo. La víctima no puede acceder directamente a la corte, al órgano jurisdiccional, sino que pasa a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que demora 20, 30 años en mandar un caso, en plantear los casos contenciosos. Llegan las viudas por regla general.
Bueno, después condenamos estados por violación del tiempo razonable del proceso, pero como sistema de solución de casos concretos no funciona. Cierto, se pueden bajar líneas jurisprudenciales, es verdad, que pueden los litigantes usar, impulsar a los tribunales de sus países, etcétera, pero es un sistema sumamente débil. En cuanto al manejo de derechos humanos en el sentido de la internacionalización del derecho constitucional, bueno, ya me referí a los límites que tiene y me quisiera referir al riesgo de exceder esos límites. Los derechos humanos tienen, a mi juicio, en esta pelea del deber ser al ser, creo que tienen un futuro venturoso en cuanto instrumento de liberación de los pueblos en el mundo. Pero, cuidado, porque el poder siempre es perverso, y podría no tenerlo si en algún momento se pretende manipular los derechos humanos como un discurso legitimante de un nuevo colonialismo. Ahí, cuidado. Hasta aquí está bien. Manipulación, no. Los discursos en los derechos humanos no son manifestación de una raza superior o norte superior civilizado que nos mira a los salvajes que estamos en el sur y nos lo impone. De ninguna manera. Los derechos humanos no surgen porque fueron buenos los del norte, sino porque un día la presión del patrimonio cultural negativo de la humanidad les explotó en el norte. Y las víctimas tenían poca melanina. Y además, esa explosión utilizó la tecnología de producción en serie, en ese caso de cadáveres. Y además terminó asustando a la humanidad porque la última página de esa historia de confrontación de 30 años que tuvieron en el norte, del 14 al 45, la última página se cerró con Hiroshima y Nagasaki. Así nació el derecho internacional de los derechos humanos, en esa coyuntura. No nos viene a enseñar el norte el respeto a los derechos humanos. Pero por eso tengamos en cuenta que la pelea la tenemos que dar en la trinchera. Y la trinchera es en cada uno de nuestros países. En el mejor de los casos, perfeccionando el sistema interamericano, vamos a tener un reaseguro. Pero no va a ser el derecho internacional el que garantice la vigencia interna de los derechos humanos en cada uno de nuestros países. El que atienda al vecino, el que atienda al que tiene hambre, el que atienda al que no es atendido por el servicio sanitario. En nuestra región estamos padeciendo un genocidio por goteo. Si sumamos los muertos que nuestro subdesarrollo provoca cada 3, 4 meses, vamos a ver que nos echamos una Hiroshima y Nagasaki con paciencia. Sumemos los muertos por la violencia, incluyendo la violencia policial, sumemos los muertos por homicidio, sumemos los muertos por suicidio, sumemos los muertos por carencia o atención de campañas sanitarias o atención selectiva de la salud, sumemos los muertos por inseguridad laboral, sumemos los muertos porque no tenemos los caminos adaptados a los modelos de vehículos que nos imponen. Vamos a ver que cada tanto, 6 meses, 1 año, nos echamos una ciudad de regulares proporciones. Y ese subdesarrollo es producto de otra etapa de colonialismo, en la cual estamos inmersos en este momento. No sea que esa etapa de colonialismo quiera tomar los derechos humanos como bandera de una nueva etapa de supuesta superioridad civilizatoria. No tenemos nada que agradecerle al norte.
Los derechos humanos para nosotros no responden a las generaciones de que ellos hablan. La primera, los derechos individuales; la segunda, los sociales; la tercera generación, el derecho humano al desarrollo progresivo, no. Para nosotros la tercera fue siempre la primera. ¿Por qué? Y porque sin independencia no hay posibilidad de desarrollo. Y sin desarrollo no podemos reducir el número de muertos. En consecuencia, nuestros primeros luchadores por los derechos humanos fueron nuestros libertadores. Desde ese planteo, sí, desde ese planteo tenemos que encarar una lucha cotidiana. El derecho siempre es lucha, como decía Rudolf von Jhering, ¿no? Una lucha cotidiana en la cual cada día, a cada hora, a cada momento, tenemos que estar empujando porque ese deber ser se convierta en ser. Por ende, la normativización internacional de los derechos humanos no es más que un instrumento más de lucha que tenemos para llevarlo adelante. Bueno, muchísimas gracias. Diego, bueno, primero les agradezco a la profesora Cirilo y al profesor Zaffaroni por sus exposiciones y esta conversación que han tenido sumamente interesante y que creo nos deja a todos y a todas con mucho para pensar y también con mucho para hacer en nuestros países. Y le doy la palabra al profesor Tolakian para que comente o pregunte lo que quiera. Bueno, muchísimas gracias a ambos expositores. En primer lugar, quiero transmitirles unos comentarios que surgieron cuando estábamos organizando la actividad y que apuntan, bueno, uno a Carolina y otro al profesor Zaffaroni. En relación a Carolina, si nos hubieras explicado, que muchos alumnos son del curso de Elementos de Derecho Constitucional o de Constitucional Profundizado de la UBA, cómo funciona la reforma que tuvieron en Brasil respecto de la enmienda y la jerarquía de los derechos humanos en Brasil, que es un sistema distinto de lo que nosotros conocemos del 75-22. Y en relación al profesor Zaffaroni, me gustaría preguntarle, a raíz de lo que acaba de comentarnos, respecto de que la lucha por los derechos humanos hay que darlos en casa, porque quizás la habilidad del sistema internacional o supranacional hace que no podamos esperar 20, 30 años a obtener una respuesta. Y en ese sentido traer a colación a lo que usted nos planteaba en el libro de estructuras judiciales, estas tres grandes funciones del Poder Judicial de resolución de conflictos, el control de constitucionalidad, el autogobierno. ¿Qué mirada nos puede dar respecto, por lo menos en el caso argentino, ¿no? Esas tres funciones en relación a la actividad de la Corte y los poderes inferiores? Y después, y esto hay que ver si es viable la respuesta, ya respecto al sistema interamericano, cómo funciona la cuestión del control de convencionalidad como herramienta que permita lograr una mayor eficacia de los derechos, y la contrapartida de esta idea del margen de apreciación nacional como una especie de barrera que bloquea esa posibilidad. Muchas gracias a ambos. Carol, ¿quieres? Ahí está. Sí. ¿Estoy desmuteada ya? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, siempre es maravilloso escuchar al doctor Zaffaroni y comparto primero con lo que dice que tenemos que hacer, que los derechos humanos no pueden ser espacio de colonización más, sino que tenemos que hacer la realización interna de ellos, ¿no? El tema de los derechos humanos en Brasil, el tema del sistema internacional de protección de derechos humanos en Brasil, es algo que nos lleva al proceso constituyente en Brasil. Cuando la Constitución brasileña del año 88, para los alumnos de elementos de derecho constitucional, algo muy sencillo, la Constitución salió con un artículo, que es el artículo 5, el 5 de la Constitución, que tiene un párrafo segundo, y este párrafo segundo dice: los derechos reconocidos en esta Constitución, que son muchos, porque la Constitución brasileña reconoció
derechos humanos de todas las maneras que pueda imaginar, derechos humanos de cuestiones laborales, derechos humanos de participación, y los derechos que están acá no están cerrados, sino que hay en el párrafo segundo del artículo 5 una cláusula de apertura del sistema que dice: los derechos reconocidos en esta Constitución no son excluyentes en relación a los derechos que pueden venir de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Bueno, parecía ahí que había una idea que el derecho internacional de los derechos humanos tenía jerarquía constitucional, porque los derechos reconocidos no estaban dejando al lado aquellos que podían ser reconocidos por reglas establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos. Luego, en el año 92, Brasil ingresa en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La convención es ratificada por Brasil, internalizada, y se imagina que desde este punto estamos con el sistema, con la CAD y con las reglas bien llevadas. En 98 se da vigencia interna a la jurisdicción internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero hay un problema en el sistema brasileño, que no había una regla específica de cómo se hacía esa internacionalización, ¿no? Traer el sistema para su vigencia, y se decía por decreto legislativo bajo aprobación del Congreso. Todo bien, pero en el año 2004 se hace una enmienda constitucional a la Constitución brasileña, que es la enmienda constitucional 45. Ojo que en Brasil no hay asamblea constituyente de reforma como hay en la Argentina. Se hace en la reforma constitucional los mismos diputados y senadores del Congreso Nacional constituido. No hay una diferenciación, sino que en Brasil las enmiendas, el cambio de las reglas constitucionales se hacen por una cuestión de quórum cualificado del mismo Congreso Nacional. Procedimiento especial, pero es el mismo Congreso. Entonces, en 2004 viene la enmienda constitucional 45, que es una enmienda que era la reforma del Poder Judicial, cuando se cambia un poco de la estructura judicial para crear lo que tienen ustedes, que es el Consejo de la Magistratura. Nosotros creamos el Consejo Nacional de Justicia. Pero viene una regla también para agregar un párrafo más en el artículo 5, que es el párrafo 3, que dice: bueno, los tratados internacionales en materia de derechos humanos que tengan la misma aprobación del procedimiento de enmienda constitucional tienen equivalencia a enmienda constitucional. Pero el constitucionalismo brasileño, constitucionalismo así establecido como la doctrina, la jurisprudencia, los trabajos en materia de derecho constitucional, hacen una diferenciación de jerarquía entre los derechos fundamentales de enmienda y los derechos fundamentales de la Constitución originaria. Así es decir, porque como la Constitución brasileña tiene cláusulas pétreas, los derechos fundamentales originarios, y vamos a llamar así, por así dice la doctrina, quieren decir los derechos fundamentales reconocidos por el constituyente de la Constitución 88, no por las reformas, tienen una protección especial distinto de los derechos reconocidos por enmienda. Bueno, los tratados en materia de derechos humanos son reconocidos con equivalencia a las enmiendas y bueno, no tienen la misma jerarquía. Problema 1. Problema 2 fue que con el agregado del párrafo 3 se lleva la discusión sobre cuál es la jerarquía normativa de los tratados en derechos humanos que ingresaron antes del párrafo 3, que garantiza la jerarquía o equivalencia a las enmiendas. El Supremo Tribunal Federal, de nuevo,
juzgando un fallo sobre depositario infiel, dijo, mira, por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la prisión civil por deuda solo puede ser para cuestiones de alimentos, no para depositario infiel. Pero esa Convención Americana de Derechos Humanos no fue sometida al párrafo tercero, que garantiza equivalencia a enmiendas constitucionales. Por lo tanto, de enmienda constitucional, con la fuerza de enmienda constitucional, no estamos. Porque, obvio, en el año 92, como les comenté antes, no había el párrafo tercero para dar el quórum, el procedimiento de enmienda a un tratado en materia de derechos humanos. Había el párrafo segundo que decía, los derechos garantizados en esta Constitución no excluyen los derechos que vienen del sistema internacional. ¿Qué hizo el STF, Supremo Tribunal Federal? Bueno, si no había norma de equivalencia de enmienda, esos derechos humanos no tienen jerarquía de enmienda, no tienen jerarquía constitucional, sino que son supralegales, pero infraconstitucionales. Pero es increíble que se tenga generado toda una doctrina para decir que no tiene fuerza constitucional. Se usó una mala teoría de derecho, teoría de derecho formal, para no garantizar o para no proponer la jerarquía constitucional a la Convención Americana de Derechos Humanos y todos los tratados de materia de derechos humanos que tengan sido aprobados, casi todos, antes de 2004. Entonces en Brasil tenemos ese problema, que es, tenemos una adhesión plena, como dijo el doctor Zaffaroni, un cambio de soberanía, una deferencia al sistema interamericano, a todos los protocolos facultativos, pero la Convención Americana de Derechos Humanos no tiene jerarquía constitucional, sino es supralegal y abajo de la Constitución. Otro problema que se genera es que los nuevos tratados, por ejemplo, la Convención Americana contra la Discriminación y Racismo, ahora tiene jerarquía constitucional, porque fue aprobada en la forma del párrafo tercero. Entonces Brasil utiliza de una doctrina de derecho constitucional que usa el propósito de usar esa, es no dar jerarquía constitucional porque no querían llevar adelante la discusión sobre la ley de amnistía. Ese es el tema de fondo. Entonces se creó todo un armado, una mala teoría de jerarquía normativa en Brasil para decir que el sistema interamericano de protección de derechos humanos vale menos que la Constitución de Brasil. Y ahí estamos. Por eso no tenemos la misma idea del 75, inciso 22. Y en América del Sur creo que somos los únicos que tenemos artículos escritos para decir eso. Lo que es increíble porque teníamos el párrafo segundo que permitía, que ya daba la jerarquía constitucional, y cambiamos nuestra constitución para hacer un mal cambio. Así es lo que sucede en Brasil. Gracias. No sé si me quedé clara, pero más o menos el problema brasileño es ese. Doctor Zaffaroni, ¿quiere seguir usted? Sí, estaba escuchando a la colega y justamente quería contar algo, porque a veces el testimonio es importante, ¿no? Ustedes saben que fui diputado constituyente en el 94 en Santa Fe. Y fíjense el inciso 22 del artículo 75. Hay una frase que yo creo que el constitucionalismo argentino no entiende bien de qué se trata. En las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías en ella reconocidos. Pero todo esto, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, ¿cuál era? Tuvimos una tentativa de hacer
en nuestro derecho constitucional algo parecido a lo de Brasil. El abogado de Clarín se paseó por todos los bloques en el 94 exigiendo que se pusiese esto. Lo que pasa que por suerte era poco inteligente. Y cuando me mostraron la fórmula yo dije, sí, pónganla porque no molesta. Y efectivamente no molesta, es una forma de reenvío recíproco, lo que quedó en nuestra Constitución. A diferencia de lo que claramente con mayor inteligencia y perversidad hicieron en Brasil. Pero lo que querían era eso. Cuidado que ningún tratado afectase el derecho de propiedad quiritario de la Constitución. Eso era lo que buscaban. Estábamos en plena época de Cavallo. Esa es la razón histórica de esta frase. Creo que nadie recuerda la razón histórica, pero es esta. Es el abogado de Clarín paseando, haciendo lobby por todos los bloques de la Constituyente en Santa Fe en el año 94. Solo que afortunadamente era poco inteligente y la fórmula que puso es una fórmula de reenvío simplemente. Una fórmula que nos permite decir hay un reenvío recíproco, hay una conglobación de derechos. Bueno, esas son historias vernáculas. Pero miren hasta dónde llega el paralelismo y qué fueron los momentos. Plantear la lucha en cada uno de nuestros países por los derechos humanos frente a nuestras estructuras judiciales. La estructura judicial argentina, como les decía hace un rato, es irracional. Tenemos un Consejo de la Magistratura con una Constitución que crea un órgano y no dice cómo se integra. Dice que tiene que ser equilibradamente. Sepa Dios lo que es equilibradamente. Hemos tenido sucesivas leyes del Consejo de la Magistratura y ahora tenemos una vigente que no votó nadie. Porque nuestra Corte Suprema decidió sin mi voto no solo declarar inconstitucionales algunos artículos de la última, sino, y esto sí no lo podía decidir, resucitar artículos de la ley derogada, lo cual me parece un poco difícil que un tribunal pueda hacer. De modo que hoy hay una ley que no votó nadie, porque es combinación de artículos de la ley derogada con una ley nueva, etc. Bueno, eso es. Segundo, control de constitucionalidad en nuestro país. Tenemos una Corte Suprema que por sí ante sí, pretorianamente, sin que la Constitución lo diga, asumió la competencia, cuando se le da la gana, para ser la última instancia de cualquier proceso, de cualquier materia de todo el país, por vía de la llamada arbitrariedad. Esto empezó por excepción, como ustedes saben, después la excepción fue menos excepción, y después, sobre todo en algún proceso en alguna dictadura militar, se fue acelerando, y hoy virtualmente todo el trabajo de la Corte Suprema Nacional nuestra se dedica a arbitrariedad. Yo creo que en la Corte Suprema debe haber unas 100 causas por inconstitucionalidad normativa, creo que no hay más. 150, pongamos, una cosa así. Sin embargo, la Corte Suprema emite unas 12.000 sentencias por año. Obviamente que 12.000 sentencias implican una cada media hora sin dormir, sábados y domingos. Bueno, es una ficción. Pero no solo es una ficción por incapacidad laboral temporal, ¿no? Sino que es una ficción por otro motivo que es mucho más grave. Todos sabemos que nadie conoce todo el derecho. Todos sabemos que tampoco se deben echar decisiones, sentencias de inconstitucionalidad normativa a la marchanta.
Para cumplir la función constitucional de control, de constitucionalidad, la que está en la Constitución, bueno, se requiere que un magistrado conozca derecho constitucional. Si conoce alguna otra rama del derecho, mejor, pero no es indispensable. Por otra parte, para declarar una inconstitucionalidad, en una ley, bueno, tiene que tratarse de una grosería y de una incompatibilidad absoluta, que no haya ninguna posible interpretación de la ley conforme a la Constitución, en cuyo caso se podría hacer una sentencia interpretativa y no una declaración de inconstitucionalidad. Para esa función, bueno, está bien, pero para constituirse en la última instancia de cualquier materia de todo el país, bueno, la gente dedica la vida a una materia y nadie las conoce todas. En consecuencia, la estructura institucional obliga a que los jueces de nuestra Corte Suprema estén sentenciando en ultimísima instancia en materias que no conocen. Por supuesto que las sentencias no salen tan mal. ¿Por qué? Porque delegan. Delegan en todo un equipo burocrático, pero carecen de los conocimientos suficientes como para revisar jurídicamente, con criterio jurídico, no con criterio político, los proyectos que firman. Esa es la realidad del funcionamiento, de la operatividad de nuestra Corte Suprema. Sin contar con que republicanamente tener en 3 personas concentrado el poder de control de constitucionalidad, control de convencionalidad y ultimísima instancia de cualquier proceso, de cualquier materia de todo el país, es una concentración de poder que, bueno, no tengo por qué explicárselo a quien estudia el derecho constitucional, es muy poco republicana y altísimamente peligrosa. Y sus consecuencias las estamos viendo. Y las venimos viendo desde hace rato. A esto le sumamos el problema que se ha generado con la inmensa concentración de poder penal en la Justicia Federal Penal de la Ciudad de Buenos Aires y los lamentables episodios de lawfare que hemos tenido, sin contar con otros provinciales, como es el vergonzoso caso de la prisión política descarada de Milagro Sala. Esa es la situación que tenemos en nuestra realidad judicial en este momento, que la vamos a superar, por supuesto. Yo creo que en algún momento se habrá de superar. Creo que hay espacio suficiente en nuestra Constitución vigente, sin apelar a reformas constitucionales, como para en algún momento descentralizar ese enorme poder, pergeñar un Consejo de la Magistratura un poco más racional, y hacer una Corte Suprema de 15, 17 miembros, dividida en salas, donde los jueces, para ocuparse de la cuestión de las arbitrariedades, de las causas que llegan por arbitrariedad, sepan lo que están firmando, sin perjuicio de que como la Constitución dice, una Corte, cuando cumplan la función constitucional de control de constitucionalidad, firmen todos y voten todos. Porque esa es la función para la cual la Constitución dice una Corte, no para la pretoriana que asumieron sin ningún fundamento constitucional, la asumieron porque se les dio la gana, directamente. Esa es una función pretoriana. Derogarla en este momento, bueno, también la costumbre es fuente del derecho constitucional, está bien. Tenemos 100 años de tradición en eso, bueno, sigamos haciéndolo, pero en tal caso permitamos que haya una estructura de la Corte que posibilite hacer eso racionalmente y que los jueces que firman conozcan la materia en la cual están decidiendo. Cosa que hoy y desde nunca ha sucedido, desde que se asumió esa competencia. La otra observación que se le hace al funcionamiento de nuestra Corte Suprema es el famoso 280. Claro, evidentemente, con esa competencia que asumieron, todo abogado que le salió mal algo quiere llegar a la Corte Suprema a ver si la Corte Suprema le anula la sentencia que no le gusta. Entonces paga el arancel que corresponde, que es bastante alto, llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema
firma los 280 que se traen en carpetitas y en montones. Entonces, estos son remisiones a criterios, lo firma mecánicamente, pone la impresión dígito pulgar derecha, y de esa manera que se pueden firmar 12.000 sentencias por año aproximadamente, 12, 13.000, 11.000, una cosa de esa naturaleza. Bueno, este es el problema. El otro problema es el Consejo de la Magistratura y la selección de jueces. Bueno, yo lo observé en su momento cuando se habló de la terna. La terna, en lugar de respetar el orden que sale del jurado de concurso, bueno, tenemos dos alteraciones ahora totalmente. El sistema de concurso lo único que garantiza es que no llega a un analfabeto total. Otra cosa no garantiza. El orden que sale del concurso, el Consejo de la Magistratura se toma la atribución de alterarlo como se le da la gana. El 10º pasa primero, el 7º pasa a segundo, el primero pasa a cuarto. Alteraciones arbitrarias conforme una evaluación que hace de una entrevista personal, que evidentemente es una previa selección política. Y luego el Ejecutivo hace la segunda selección política. En algún momento me acuerdo que decían, no, bueno, la terna porque hay que evaluar las condiciones republicanas. Bueno, creo que quedó en algún acta de la Constituyente, dije, no, por favor. El presidente le va a preguntar al ministro de Justicia, bueno, de los tres que tenemos acá, ¿quién es el amigo? Y no, ninguno. ¿Quién es el enemigo? No, tampoco sabemos. Y bueno, ¿quién es el más tonto de los tres que parece más inofensivo? Ese es el criterio político de selección de la terna, no hay otro, ni nos llamemos engaño. Este sistema, bueno, no lo podemos corregir, sería bueno que se estableciese una costumbre, que por supuesto no se estableció, pero sería interesante, que es respetar el orden que sale, de prioridad que sale directamente del concurso, del jurado de concurso. Bien, eso es de momento lo que podemos hacer, creo, en el espacio que nos deja la Constitución. En algún momento, naturalmente, vamos a necesitar un nuevo proyecto de Estado, una nueva Constitución, y ahí podemos pensar en otro tipo de instituciones que, naturalmente, tampoco las vamos a inventar, pero que están probadas en el mundo, como un tribunal constitucional, por ejemplo, de nombramiento cruzado, etcétera, que garantice también que sea quizá extrapoder, porque tampoco en la Constitución Nacional nuestra, fíjense que no se dice en la Constitución Nacional, si se plantean conflictos de poder, ¿quién resuelve los conflictos de poder? No lo dice la Constitución. Alguien los tiene que resolver, claro, porque si no sería garantizar la guerra civil. No hay conflicto que no pueda tener una solución jurídica, claro. Pero la Constitución no lo dice. Supongo que debería ser el poder más cercano al pueblo, la Asamblea Legislativa. Pero es una suposición, es una posición. La Constitución no dice nada. A diferencia de constituciones provinciales que tienen previsiones de quién resuelve conflictos de poderes, la nuestra no lo tiene. En fin, esta es la situación en que nos hallamos. No es buena, pero de alguna manera creo que si tenemos las ideas claras, en algún momento se abrirá el espacio político para corregir esto dentro del marco constitucional vigente y en algún futuro poder pergeñar una estructura institucional de nuestro Poder Judicial un poco más racional que la que tenemos. Muchísimas gracias, doctor, por sus reflexiones. Aprovecho para darle la bienvenida al doctor Raúl Gustavo Ferreira, uno de los organizadores del evento que se ha sumado ya a la actividad. Y le doy la palabra a Carolina Cirilo para que agregue sus comentarios. De verdad que me gustaría hacer una pregunta al doctor Zaffaroni, aprovechando que estamos hablando de temas que son muy comunes nuestros, como es el tema del lawfare.
y ya tratamos otro día y una sesión acá, y es algo que interesa mucho al doctor Santoro, que está acá, al doctor Ferreira, porque escuchando sobre las estructuras judiciales, yo siempre me pongo en duda cómo se arma el papel de la fiscalía o de los ministerios públicos en ese juego de lawfare. Ustedes tienen una regla constitucional muy semejante a la nuestra. El Ministerio Público es independiente, no hace parte del Poder Judicial, pero hemos visto, nuestra realidad nos muestra, que hay una participación muy fuerte de los fiscales del Ministerio Público en el juego del lawfare. Y siempre hablamos de la cuestión judicial y los dejamos afuera. Entonces, es una pregunta, es una curiosidad y para escucharte, porque es un tema que me interesa un montón y todos nosotros acá tenemos ganas también de escuchar, bueno, cuando hablamos de lawfare, ¿estamos hablando solo de las estructuras judiciales de Poder Judicial o estamos tratando también de una función judicial que es la Fiscalía y cómo eso juega? Sí, efectivamente. El lawfare, bueno, el lawfare es un delito, sin lugar a dudas. Entre otras cosas lo cometen los jueces que cometen un prevaricato. Nosotros hemos tenido prevaricatos así cantados, ¿no? Bueno, dictar sentencias en contra de la letra expresa de la ley, tratar de resoluciones judiciales. Procesar a alguien por un delito de traición a la nación cuando no hay guerra, y tenemos la definición del delito de traición a la nación en la Constitución, es un lawfare así, de aquí a la China, no cabe duda. Y bueno, tenemos otros, no sé, negar la excarcelación porque hay vínculos residuales de los exfuncionarios, cosas así. Esos son casos claros de decisiones judiciales contra la letra de la ley, ¿no? Invocada por las partes por el mismo, como dice el Código Penal. Naturalmente que sujetos activos de eso son los jueces, pero bueno, los fiscales son instigadores, sin lugar a dudas, o partícipes o cómplices. A veces cómplices necesarios, ¿no? Necesarios porque los dos tienen dominio del hecho, pero le falta al fiscal la condición la condición típica de sujeto calificado. Entonces, bueno, es un cómplice primario. A veces primario, a veces secundario, a veces es un instigador. Creo que ese es el rol. En cuanto a estructura del Ministerio Público, bueno, tenemos una anomalía interesante. El régimen macrista sometió al lawfare y amenazó personalmente, bueno, de todas formas a la procuradora constitucionalmente nombrada, hasta que precipitó la renuncia de la procuradora. Quedó vacante la jefatura del Ministerio Público, es decir, el procurador general, y ahora hace 4 años o algo así, 5, que tenemos un procurador que no votó nadie, que no tiene acuerdo del Senado, que no está nombrado constitucionalmente, pero que estaba ahí abajo y quedó. Y naturalmente que es uno de los encubridores de todo el lawfare, por supuesto. Bueno, como están discutiendo en el Congreso y no se ponen de acuerdo sobre una nueva ley de Ministerio Público, etcétera, tampoco se ponen de acuerdo para darle acuerdo con mayoría de 2/3, la mayoría calificada al nuevo procurador que propone el Poder Ejecutivo. Bueno, esa es la situación que tenemos en el Ministerio Público. Tenemos algún fiscal que está procesado y que se cubre con la inmunidad propia de la función que está desempeñando y sigue representando la vindicta pública, como dicen, salvo la que puede caer sobre él porque no se presenta. En fin, es una situación totalmente anómala que tenemos respecto del Ministerio Público. ¿Sí? Hay una característica estructural en nosotros, no tenemos divididas, no hay, como tenemos una estructura más politizada y menos burocratizada que la brasileña, se puede pasar de una carrera a la otra. Un fiscal puede presentarse a concurso para juez y ser juez, en eso no hay problema. Un defensor público también lo puede hacer, etc. Es decir, no tenemos la carrera así burocratizada de que el que elige un camino después no puede pasar para el otro, ¿no?
Muchas gracias, doctor. Melissa, ¿querés agregar un comentario, hacer una pregunta? Sí, en realidad gran parte ya lo dijeron, pero me quedé pensando en, doctor Zaffaroni, en las dos exposiciones, pero en una frase que usted dijo cuando habló de que la filosofía jurídica nunca se ocupó cómo realmente fue constituido nuestro sistema jurídico, nunca se ocupó de esas violencias que sufrimos los estados americanos y que nos constituyeron como estados. Y también pensando un poco en la exposición después de la profesora Cirilo, entonces, ¿qué podemos hacer viendo que hay avances y retrocesos en la región? Que cuando parece que avanzamos a regiones más igualitarias, hay retrocesos en cuanto a las políticas, al neoliberalismo, neocolonialismo que también mencionaba. Yo sé que es una pregunta amplia, pero ¿qué podemos hacer para trabajar en conjunto entre las naciones americanas con el sistema interamericano también? Bueno, yo creo que hay dos cosas. ¿Qué podemos hacer desde el plano jurídico? Es una cosa. ¿Qué podemos hacer del plano político? Es otra. El plano político es el plano que cada uno de nosotros tiene como ciudadanos. En el plano jurídico creo que tenemos que reconocer nuestros límites y nuestras limitaciones. Nuestras limitaciones tienen que ser una lucha denodada por garantizar espacios sociales, espacios de libertad social. Hasta ahí parar. Espacio de libertad social. Lo otro lo harán los pueblos. Y bueno, eso no nos quita la condición de ciudadanos. Podemos salir y nos paramos en la esquina y proponemos la sociedad roja, verde, rosa, azul, la que se nos ocurra. Sí, bueno, pero eso como ciudadanos. Como en función jurídica, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es garantizar los espacios de autonomía en la sociedad. Los pueblos van a dinamizarse. La solución es política. Nuestra pelea en lo jurídico tiene que ser esa, garantizar los espacios de dinámica social de los pueblos. Eso no nos quita nuestra condición ciudadana, podemos salir a la esquina, es otra cosa. Muchas gracias, le doy la palabra a Diego, que ahí lo veo levantando la mano. Profesor, estamos abusando de su amabilidad, pero lo tenemos que preguntarle un montón de cosas. Una consulta que puede ser muy complicada y muy extensa, pero bueno, solamente algunas ideas nos va a poder ilustrar. Hay como una sensación de que como que el Poder Judicial fuese incontrolable, es decir, como siempre tiene la última palabra, en definitiva cualquier tipo de medida o regla o pauta de su funcionamiento que se quiere establecer, resulta que, bueno, será cuestionada, el propio poder va a reaccionar y por lo tanto pareciera que cualquier reforma termina en que ellos mismos van a decidir si la van a aplicar o no. Entonces, ¿cómo salir de esta encrucijada en la cual parece que al tener la última palabra, resulta que es un poder casi incontrolable? O sea, el problema de guardián, quién custodia al custodio y demás problemas. ¿Hay alguna salida para este laberinto o estamos destinados a girar en círculo y depender de otro tipo de respuestas, más de índole sociológicas y no tanto normativas, porque están destinadas al fracaso? Sí, naturalmente que hay hacerle un juicio político por inconducta a los que hacen atrocidades desde el Poder Judicial, a los que abusan de poder. Hay un artículo del Código Penal que es el delito de abuso de poder. Y obviamente nuestra Corte Suprema acaba de abusar de poder. Se ha atribuido el ejercicio del poder de policía sanitario federal y ha tomado una medida concreta de poder de policía sanitario federal. Ha invadido la función del Ejecutivo. Es un abuso de poder. Suficiente motivo para un juicio político. Y lo ha hecho sin consultar absolutamente a ningún técnico. A nadie. Por unanimidad, no, unanimidad no, faltaba un voto. Entonces, creo que cuando alguien se sale del cauce de su poder,
Si se sale el Ejecutivo, está el Legislativo y el Judicial para ponerlo en regla. Si se sale el Legislativo, está el Judicial también para ponerlo en regla. Si se sale el Judicial, y está el Legislativo y el Ejecutivo para ponerlo en regla. Bueno, cada uno en su propio terrenito. Si se sale del terrenito, invade el del otro, y bueno. Estamos invadiendo terrenos, estamos afectando la separación de poderes, estamos afectando el sistema de pesos y contrapesos. ¿Sí? Claramente. Y las dos soluciones es o hacerle un juicio político o tener una corte en que sus jueces sepan lo que están firmando. Y lamentablemente no tenemos. Me pasé 11 años firmando sentencias de cosas que miraba con dos ojos y decía que estoy firmando. Y preguntándole al letrado, ¿estás seguro de lo que escribiste? Sí, porque la estructura judicial obliga a eso. O creen que yo sé todo el derecho previsional, o creen que yo sé todo el derecho tributario, o creen que yo sé todo el derecho civil, o creen que yo sé todo el derecho de quiebra. No, no puedo saber. No puedo saber. Y nadie puede saber todo eso junto. ¿O cree que mis colegas sabían derecho penal? No. 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 Entonces, bueno, ¿qué estructura tenemos en nuestra corte? Es la corte más pequeña de toda América y de toda Europa. Nuestros constituyentes de Santa Fe previeron, si no me equivoco, una corte de 9 jueces. Después, en esa reforma rara que impuso Mitre después de colonizar todo el resto del país en 1860, sacaron el número. Pero cuando teníamos 1,5 millones de habitantes, hubo tipos que pensaron, mientras se comían los alfajores merengue en Santa Fe, pensaron que era necesario 9 jueces. Ahora tenemos 5, con 45 millones de habitantes. No, hemos mejorado. Ahorramos presupuesto. Perdón, aprovecho y le pregunto una más, si se puede. Porque bueno, es eterna la discusión y los aportes suyos. Ahora justamente tenemos un sistema judicial cuyas reglas principales fueron pensadas en 1853, 60. Y bueno, pasó tiempo, ¿verdad? Si tuviésemos que pensar en una posible reforma constitucional, usted ya hizo referencia a reformas que se podrían desarrollar dentro de este mismo paraguas. Me estoy refiriendo a las que se pueden desarrollar en el marco constitucional vigente. Primero, aumentar el número de jueces, dividir la Corte en salas, que se divida en salas ella misma, no necesitamos que ninguna ley la divida, para resolver todas las cuestiones de arbitrariedad. Que la Corte decida tener el stare decisis. ¿Por qué no tenemos el stare decisis? ¿Por qué la jurisprudencia constitucional de nuestra Corte no es obligatoria para todos los jueces del país? La norteamericana lo tiene, nosotros copiamos la Corte nuestra de la norteamericana. ¿Por qué? Segundo, ¿qué inconveniente hay y en qué afecta el control difuso de constitucionalidad que cuando un juez declara la inconstitucionalidad de una ley, directamente con un per saltum eso vaya a la Corte Suprema? ¿Se le quita a los jueces el control difuso? No. Primera instancia, segunda, lo que quiera. Bueno, cualquiera puede seguir declarando la inconstitucionalidad de lo que quiera. Bueno, pero directamente eso va a la Corte. ¿Por qué tiene que pasar todas las instancias y entonces tenemos 5 años que no sabemos lo que pasa? Y todo eso se puede hacer sin alterar la Constitución, en el marco de la Constitución vigente. No, un juez, la Constitución declaró inconstitucional una ley. Ah, sí, fenómeno. Bueno, no, pero un juez dice que no, que sigue siendo constitucional. Tengo que seguir todas las instancias hasta que 4 años después llego a la Corte. Y la Corte en una de esas me dice, no, tiene razón el juez, es constitucional. ¿Por qué? Porque se murió alguien y cambió la composición de la Corte. ¿Eso es seguridad jurídica? Obviamente no.
Ni siquiera es previsibilidad. Yo sé que, bueno, la seguridad jurídica no se garantiza solo con la previsibilidad, ¿no? Teniendo un tribunal que condena a todo el mundo a muerte no sería seguridad jurídica. Pero bueno, la previsibilidad es una de las condiciones de la seguridad jurídica. Nosotros no sabemos, qué sé yo, lo que van a resolver. No se sabe. Tenemos códigos únicos, sí, y 25 posibles interpretaciones diferentes. ¿Hay alguien que unifique, que haga casación federal? No, no hay. De un lado de un retén puedo hacer un contrato, del otro lado del retén no puedo hacer el contrato. ¿Por qué? Porque hay dos decisiones jurisprudenciales distintas. ¿Hay alguien que las unifique? No. Y bueno, es una anarquía jurídica que tenemos. Muchas gracias, profesor, por su última respuesta. Bueno, si les parece, profesora Cirilo, cerrar usted con unas palabras finales y después de vuelta a usted, profesor Zaffaroni, con las suyas, y termina el profesor Doblagian y cerramos el encuentro. Bueno, yo quería agradecer a la asistencia y la posibilidad de discutir y hablar en un foro sudamericano sobre temas que son nuestros, de derecho constitucional, de derechos humanos y de estructuras de nuestros poderes. Agradezco que tengan escuchado, en especial al doctor Zaffaroni por la charla, porque me contestaron algunas dudas eternas que tenemos como sudamericanos, y decir que yo todavía creo en Sudamérica, doctor Zaffaroni. Creo que somos la región más desigual del mundo, pero la más bella. Sí. Con nuestras venidas de la selva, y yo vine de la selva y estoy muy contenta con eso. Y bueno, es para agradecer a todos y decir, somos todos sudamericanos, muchas gracias a la UBA. Bueno, no, soy yo que le agradezco a la colega Carolina. Yo no vine del barco, soy de acá. Y acá estamos, y acá somos. El problema es ser aquí, que es complicado. Pero bueno, sí, yo también creo en Sudamérica y creo en toda Latinoamérica. Somos algo muy interesante. Hay que agarrar a este caradura de Hegel y leer la filosofía de la historia. No un caradura, ¿no? Hegel es un caradura directamente. Esa filosofía de la historia es un caradura. Es el espíritu que va avanzando. El espíritu va avanzando, va matando millones de personas, desgraciado. Entonces, si damos vuelta a Hegel, no como hizo Marx, porque Marx lo acostó. No hay que ponerlo cabeza abajo. Y cabeza abajo nos caemos nosotros. Todos los que Hegel va dejando, va haciendo pelota con su Geist, estamos en América Latina. O eran originarios o fuimos llegando. Interactuamos entre todos. La América Latina es la síntesis de las victimizaciones planetarias del colonialismo. Que interactuamos casi en el mismo idioma, o primos, entre todos. La riqueza cultural que nosotros tenemos es única en el planeta. Y sin lugar a dudas, alguna cultura va a salir de acá, y sincrética, todo eso. Y algún mensaje cultural le vamos a mandar al mundo, eso no me cabe duda. Bueno, muchas gracias, profesor, profesora. Las palabras de cierre y agradecimiento quería
terminar el profesor Dolagian, pero puede ser, no sé, Diego, si estás por ahí, o hubo algún problema de conexión, porque en estos tiempos los problemas de conexión abundan y Diego no era la excepción. Esperamos unos minutos. A ver, no, ahí se desconectó. Pero bueno, aprovecho yo para agradecerles al doctor Ferreira por la organización del evento, junto con el profesor Aláez Corral. No sé, profesor Ferreira, si quiere decir unas palabras de cierre. No, muchas gracias a todos y todas por estar acá, a Carolina y a Raúl. Mis excusas por haber llegado tarde, y realmente que estoy muy contento porque llegue a su fin el primer ciclo del webinario que hacemos con la universidad, con los amigos y colegas de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias, Melissa. A usted, profesor. Bueno, entonces, muchas gracias a todos y a todas, al profesor Zaffarini también, a la profesora Cirilo, Victoria también, Victoria Peretti como organizadora de este webinario, y los y las esperamos para próximos encuentros para seguir pensando en una sociedad más justa del derecho constitucional. Muchas gracias.